La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz. Bueno, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, ya saben, y con el año 2021 a la vuelta de la esquina, este viernes comenzamos ya por fin el año nuevo. Vamos a repasar en este punto algunas de las medidas tributarias que van a entrar en vigor a partir del próximo año y que van a afectar directamente a lo que más nos importa, al bolsillo de los españoles. Borja Medina, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cuáles son esas medidas con las que el Gobierno pretende dar un empujón a la recaudación? Pues una de las que más van a notar los ciudadanos es la subida de impuestos. Los presupuestos recogen una subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas. Van a pasar del 10% actual al 21%. El Gobierno también pretende poner en marcha los llamados impuestos verdes, uno a los residuos, con el que esperan recaudar 861 millones de euros, y otro a los envases plásticos, con el que pretenden ingresar 491 millones. Recordamos además que el Ejecutivo también plantea una subida fiscal al diésel, que finalmente cayó en saco roto ante la negativa del PNV a incluirlo en los presupuestos generales del Estado. Más impuestos, Esmeralda. Las cuentas públicas también recogen una subida del 6 al 8% del tipo de gravamen del impuesto sobre las primas de seguro. ¿Y en qué se va a traducir esto? En un coste adicional para las familias españolas de entre 28 y 30 euros anuales. Con esta medida, el Ejecutivo espera recaudar más de 400 millones de euros en el año 2021. Y Borja, a todo esto también hay que sumar el aumento del IRPF para las rentas de más de 300.000 euros. Eso es, habrá un aumento de 2 puntos en el IRPF para las rentas de más de 300.000 euros y 3 puntos para las rentas de más de 200.000, además de un alza del 1% en el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros. También va a ver la luz una subida del impuesto de sociedades, limitando al 95% las exenciones por dividendos y plusvalías generados por participaciones en filiales para grupos con ingresos superiores a los 40 millones. Y respecto a las pensiones, Esmeralda, se van a reducir las desgravaciones de los planes de pensiones privados. El límite máximo de deducción por las aportaciones pasa de 8.000 a 2.000 euros, una medida con la que Hacienda prevé ingresar 490 millones y que tendrá también un impacto directo en las rentas medias y en los pequeños ahorradores. Y que se quieren comprar un coche, un vehículo, pues ojo también con las matriculaciones, Borja. Sí, porque España va a ser el único de los 5 grandes mercados del automóvil de Europa que no va a modificar el impuesto de matriculación para que no se produzca un aumento del gravamen a partir del 1 de enero, que es cuando entra en vigor el nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones CO2. Italia, Francia y Portugal lo han actualizado para que no se encarezcan los coches con la puesta en marcha del nuevo ciclo de emisiones, pero el Gobierno de España se ha negado a posponer la adaptación del impuesto de matriculación a la nueva normativa. ¿Eso qué significa, Esmeralda? Pues que, para lo que lo entiendan nuestros oyentes, significa que los coches van a encarecer de media unos 800 euros a partir de enero. Ahí es nada. Por último, Borja, 2 impuestos de nueva creación: la tasa Google y la tasa Tobin. La tasa Google gravará un tipo del 3% las grandes empresas con ingresos superiores a los 750 millones a nivel mundial y una facturación en España de más de 3 millones por los servicios de publicidad e intermediación online y la venta de datos elaborados a partir de la información de usuarios. El Gobierno espera ingresar con este impuesto 968 millones de euros en 2021, aunque su alcance va a depender de cómo reaccione la nueva administración de Estados Unidos, que es el país sede de las principales empresas tecnológicas. Y en cuanto a la tasa Tobin, el impuesto sobre las transacciones financieras, entrará en vigor el próximo 16 de enero y gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de compañías españolas que coticen y tengan una capitalización mayor a 1.000 millones de euros, es decir, prácticamente todas las empresas del IBEX 35 resultarán afectadas. El Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros al año y, de nuevo, muchos expertos señalan que los más perjudicados serán los accionistas minoritarios y particulares que quieran apostar por este tipo de valores. Gracias, Borja. Bueno, pues estas son algunas de las medidas tributarias aprobadas por el Gobierno que, como decimos, van a entrar en vigor a partir del próximo año, que eso es este viernes, y que van a afectar directamente a su bolsillo, al bolsillo de todos los españoles. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el Gobierno va a intentar buscar recaudación hasta debajo de las piedras porque de algún lado hay que sacar para poder sufragar todo el gasto incluido en los presupuestos.
Sí, efectivamente, estamos escuchando una retahíla de subidas fiscales que creo que ni siquiera desde la perspectiva normalmente keynesiana de este gobierno tiene mucho sentido, ¿no? El propio Keynes y los economistas keynesianos defienden que en momentos de depresión lo que hay que hacer es apostar por el déficit público, hay que apostar por el endeudamiento. No es que esa sea mi postura, pero sí la de los economistas keynesianos. Y evidentemente subir impuestos para reducir el endeudamiento o para no endeudarte tanto es una política contractiva del crecimiento económico. Puestos a ser contractivos, más valdría recortar el gasto y no subir impuestos, porque recortando el gasto eliminas partidas improductivas, normalmente improductivas, que no generan valor dentro de la economía, como mucho lo redistribuyen pero no lo generan, sí. Y subiendo impuestos lo que haces es cargarte la actividad económica, y no tenemos una actividad económica ahora mismo como para ir cargándotela. Bueno, una de las grandes batallas, yo también quería comentar este asunto contigo, una de las grandes batallas que nos espera para este 2021 es la del salario mínimo interprofesional, ya lo hablamos la semana pasada, pero ayer el Consejo de Ministros lo dejaba congelado en los 950 euros, bueno, pues a la espera de llegar a un acuerdo con los agentes sociales, y minutos después salía la ministra de Trabajo en Twitter a venderlo como todo un triunfo, porque así garantizaban, decía Yolanda Díaz, la continuidad de este salario mínimo en los 950. Y esta mañana, yo no sé si lo has podido escuchar, pero escucha lo que ha dicho al respecto en una entrevista en la cadena SER. Mi posición es clara. Yo siempre voy a estar del lado de los más débiles. Y los más débiles ahora mismo son quienes no están acogidos por el convenio colectivo y, por tanto, necesitan del salario mínimo interprofesional. Y digo más, estamos discutiendo por 30 céntimos al día. Me da un poco de tristeza. Yo creo que las empresas españolas pueden soportar, sobre todo, justamente porque hay, ¿no?, dinero público que las está manteniendo. Yo no sé si es más sangrante, Juan Ramón, lo de los 30 céntimos o lo de que hay dinero público que está manteniendo a todas las empresas. Sí, a ver, tiene parte de razón en que no es una subida muy sustancial. Lo que pasa es que venimos de una caída del 70% en los beneficios empresariales. Hay empresas que directamente están perdiendo dinero, por tanto, no es que no puedan soportar 30 céntimos más de gastos al día, es que no pueden soportar nada porque están en pérdidas, y si siguen en pérdidas van a cerrar. Entonces, aumentar todavía más los gastos salariales, aunque sean de los salarios más bajos dentro de la economía española, pues es añadirle más piedras a las espaldas de un sector empresarial que, ya digo, está muy debilitado. Pero, como digo, a ver, la subida no es muy sustancial, pero me parece que este no es el momento de enviar a los empresarios españoles un mensaje de nos importa muy poco la situación en la que estéis, nosotros vamos a seguir con nuestro programa ultra ideologizado y vamos a seguir subiendo impuestos y vamos a seguir subiendo costes empresariales, aunque suponga mandaros a la quiebra, porque eso, ya digo, manda un mensaje bastante nefasto al empresariado español, que ve que no hay un gobierno mínimamente comprensivo con la situación que están atravesando. Pero es que además la ministra emplea un argumento que es bastante tramposo, ¿no? Dice que los perceptores del salario mínimo son los que están peor dentro de la sociedad española. Eso es falso. Los que están peor son los que están en paro o los que tienen un contrato ultra precario, que no llegan a trabajar ni siquiera las 40 horas semanales regularmente a lo largo de un mes. Porque aunque se tiende a pensar que la pobreza laboral en España está vinculada con un trabajador a jornada completa que cobre el salario mínimo, eso no es así. La pobreza laboral en España, cuando hablamos de trabajadores pobres, estamos hablando de trabajadores que no trabajan las 40 horas semanales, porque el mercado laboral, ya sabemos, genera puestos de trabajo ultra precarios por la regulación laboral y por tanto, pues hay muchos trabajadores que trabajan 5 horas a la semana, 10 horas a la semana, y por tanto, aunque esos trabajadores estén cobrando por hora más que el salario mínimo, que en muchos casos es así, a final de mes reciben una cantidad muy inferior al salario mínimo o al equivalente al salario mínimo a jornada completa. Y ese es el gran reto del mercado laboral español, conseguir crear más empleo y más empleo de calidad. Y subiendo el salario mínimo, encareciendo el coste por hora de contratación, lo que no haces es generar más empleo de calidad. Lo que haces, de hecho, es dificultar esa contratación de los sectores más débiles de la sociedad y, por tanto, condenas a más gente o al paro o al subempleo, es decir, a pocas horas trabajadas a final de mes. Yo quería comentar contigo también, antes de preguntarte, Juan Ramón, por tu pronóstico para el año que viene.
no podemos cerrar capítulo de balance sin hablar también del Brexit. Hoy el Parlamento británico ha aprobado ya ese acuerdo de relación comercial con la Unión Europea, a punto ya de consumarse, por lo tanto, el divorcio. Y claro, como en todo acuerdo, siempre decimos, hay ganadores y hay perdedores. ¿En qué situación deja nuestro país? Bueno, a ver, es evidente que nuestro país lo primero es que se va a ver afectado por el Brexit, porque aunque es un acuerdo comercial que es bastante, digámoslo así, generoso para ambas partes, para un acuerdo de libre comercio entre ambas partes, no es lo mismo estar dentro de una zona de libre comercio con regulaciones comunes que tener, aunque sean aranceles cero, pero regulaciones distintas a cada lado o a cada zona económica y por tanto pues toda la burocracia subsiguiente de tener que verificar el cumplimiento de cada una de las regulaciones respectivas, ¿no? Entonces, el Brexit, algunos lo hemos defendido porque creemos que no es positivo, no es necesariamente positivo que haya una armonización ultracentralizadora en torno a Bruselas, pero es verdad que lleva aparejados costes. La centralización regulatoria tiene la ventaja de que al armonizar pues simplifica las normas. Ahora las normas van a ser más y más complejas para el tránsito de mercancías y también en otro orden, pero de personas. Con lo cual, bueno, el Reino Unido tendrá la ventaja de que dispondrá de mucha más autonomía regulatoria para, bueno, si quiere experimentar un modelo de regulaciones económicas distinto al que le imponía Bruselas, poder experimentarlo y poder crecer por esa vía, pero a la hora de establecer relaciones económicas con Europa, pues va a haber más obstáculos. Y eso probablemente lleve a que Reino Unido, no a muy corto plazo, pero sí a medio largo plazo, va a tender a mirar todavía más, porque no era ni siquiera una economía excesivamente volcada en la Unión Europea, todavía más a países socios comerciales fuera de la Unión Europea, y eso va a afectar también claramente a la economía española, porque si Reino Unido se relaciona más con otros que no están en la Unión Europea, pues también se dejará de relacionar con nosotros y es uno de nuestros principales ahora mismo socios comerciales, con lo cual nosotros también deberemos empezar a buscar otros a medio o largo plazo. Imagino también, Juan Ramón, que el hecho de que la economía, bueno, pues ahora esté más afectada también por la pandemia, ¿esto cómo va a repercutir para sentar los cimientos de la futura relación con el Reino Unido? ¿Esto va a ayudar? ¿Lo va a poner más fácil? Bueno, a ver, la pandemia lo que ha hecho hasta la fecha ha sido, de alguna manera, cortar los flujos comerciales, replegar la economía hacia el interior, porque ha habido un corte del consumo, del gasto bastante importante, y en muchos países ha habido un cierre proteccionista para, bueno, controlar lo que entraba y lo que salía, si eran recursos estratégicos o si no lo eran. En los próximos años, muy probablemente, a raíz de la pandemia, puede que veamos, espero que no, pero es verdad que esa ha sido la idea que de alguna manera ha quedado subyacente, puede que veamos un repliegue proteccionista en muchas partes del mundo, con lo cual ese repliegue proteccionista añadido al Brexit sería unas malas noticias, porque como digo, ahora mismo la relación que ha quedado entre la Unión Europea y Reino Unido es una relación que adoptada con cualquier otro país que antes estuviera fuera de la Unión Europea sería muy favorable, sería un gran acuerdo de libre comercio, pero con respecto al estatus que tenía Reino Unido y también la Unión Europea con respecto al Reino Unido antes del Brexit, obviamente es un paso atrás para ganar autonomía legítima, regulatoria en Reino Unido. Claro, si ya vamos atrás en esa facilidad de comercio y además le añadimos un posible repliegue proteccionista a raíz de la pandemia, pues eso sí serían malas noticias que, ya digo, habría que intentar evitar intelectualmente, ¿no?, en el debate público, sí, que la globalización saliera dañada y retrocediera. Ahora sí, este viernes comienza ya el nuevo año, el 2021. Dejamos por fin atrás un año muy difícil, muy complicado, por supuesto también en lo económico. Este martes, ayer, hablaba con el vicepresidente de la COE, con Miguel Garrido, y él era muy optimista respecto a una recuperación, decía, a partir ya del segundo trimestre de 2021. ¿Compartes ese pronóstico? Sí, a ver, todo va a depender primero, de si hay una tercera ola muy intensa o no la hay, y segundo, de la vacunación. Si la vacunación es muy amplia, generalizada y rápida, y por tanto nos inmunizamos frente al virus y podemos normalizar nuestras relaciones sociales y económicas, sí, creo que la recuperación
puede ser incluso artificialmente intensa. Puede ser un año bastante bueno en lo económico, por varias razones. Lo primero porque, ya digo, si se normaliza la actividad, pues pasamos de una actividad a medio gas a una actividad normal, y eso ya implica crecimiento económico alto de por sí. Segundo, durante los últimos meses las familias, las que han podido, pero en general el conjunto de las familias, han ahorrado bastante. ¿Por qué han ahorrado? Pues porque por lo que podía pasar, ¿no? Entonces hay mucho ahorro precaucionario que, si la economía se normaliza, probablemente se libere para empezar a ser gastado. Hay ansias contenidas de gasto, ha habido gastos retrasados que probablemente se materialicen en 2021. Y luego las inversiones. Las empresas, claro, han parado totalmente las inversiones, o en gran medida las inversiones durante este año, pero si las perspectivas mejoran, y mejoran mucho, impulsadas por el consumo y demás, las empresas también se podrían lanzar a invertir más de lo habitual. Si a esto le añadimos el posible chorreo de dinero de Bruselas, que probablemente a largo plazo no genere muchos beneficios para la economía española, pero a corto plazo sí impulsará la actividad, pues sí, 2021 podría ser, dentro de la incertidumbre que caracteriza este tipo de pronósticos, porque depende todo de qué pase con la pandemia, claro. Pero sí podría ser un año muy bueno, que de todas formas no debería llevarnos a olvidar los muchos desequilibrios, especialmente en el ámbito de la deuda pública, que sigue habiendo en la economía española. Pero por desgracia, si nos metemos en medio de una fiesta de crecimiento, creo que los vamos a olvidar, y todo eso nos pasará factura más adelante. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, nos quedamos con ese pronóstico. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días, semanas y meses de este 2021 que está a punto de comenzar. Feliz año, y hablamos la semana que viene. Buenas noches. Feliz año y nos vemos en 2021.